Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 1. Entre la población civil de las naciones elementales había muchos pensamientos sobre las aldeas ocultas que se encontraban en el mapa. La mayoría pensó en ellos como simples asentamientos, que contenían guarniciones de shinobi listos para partir en cuanto su líder les avisara. Otros pensaban en ellos con desdén, o celos, relatando relatos de su uso de técnicas que hicieron tan famosa a la fuerza de combate, su jutsu. Pocos, sin embargo, creían que se trataba de simples pueblos, con una vida bulliciosa y vibrante, llenos de mercaderes que gritaban sus mercancías, niños que corrían por las calles, invadidos por un murmullo general de actividad. En el caso de Konohagakure no Sato de Inokuni, eso fue exactamente lo que pasó. Los shinobi eran una presencia siempre constante, por supuesto, muy arraigada en el espíritu de la vida allí. Sin embargo, en su mayor parte, trabajaban en segundo plano. Su principal presencia en la aldea era, de hecho, las muchas supuestas misiones de rango D, que eran la ruina de la vida de un joven genin. El único otro lugar donde los civiles y los shinobi realmente se reunían era la academia, escondida cerca de la torre del Hokage con el monumento del pasado y el presente del Hokage cerniéndose sobre su cabeza en su vigilia silenciosa. Aquí, los niños fueron traídos a la temprana edad de 6 años para ser introducidos por primera vez a la vida de los guardianes silenciosos de su hogar. Lentamente, a lo largo de los años, no solo aprenderían este estilo de vida, sino que lo adoptarían por sí mismos, entrenando sus cuerpos y mentes al servicio de la aldea. Por supuesto, en esos primeros años cuando sus cuerpos no estaban entrenados y sus mentes estaban llenas de fantasías ociosas de rescatar princesas y técnicas extravagantes, sus estudios eran mucho más mundanos. Esa mañana, con el sol de verano ardiendo sobre nuestras cabezas, había un niño de 6 años que no estaba en clase. Uzumaki Naruto se sentó en una azotea que le dio una vista privilegiada de la academia, a una calle de distancia. A primera vista, uno podría haber pensado que se estaba saltando la clase debido al aburrimiento. Estarían equivocados. Naruto estaba increíblemente interesado en la historia de su pueblo. A menudo contaban historias de los famosos shinobi que los precedieron y su ascenso a la fama y el poder, junto con las batallas que los llevaron allí. De hecho, Naruto había elegido este mismo lugar porque, a pesar de la pequeña vena rebelde presente en cualquier niño, quería ser atrapado. Sería bastante simple para su sensei notar su ausencia y con solo un vistazo por la ventana, verlo sentado allí, esperando expectante. Ya había pasado media hora desde el comienzo de la clase y Naruto todavía estaba sentado allí, moviendo lentamente las piernas de un lado a otro mientras su postura se volvía cada vez más desplomada y abatida. Sus manos se abrieron y cerraron a su lado, haciendo que sus uñas tintinearan rítmicamente a lo largo de las tejas del techo hasta que finalmente se puso de pie de un salto, con un ceño irritado pegado en sus mejillas con bigotes. Bien, entonces, te vallo. Si no me quieren, entonces no los necesito. El joven rubio de cabello puntiagudo corrió por el techo, saltando el pequeño espacio antes de agarrar una tubería de drenaje cercana y deslizarse hasta el suelo. Muchos habrían visto la hazaña y se habrían sorprendido de que un niño tan pequeño pudiera hacer algo tan valiente. Por otra parte, en Konoha la mayoría simplemente se habría dado la vuelta una vez que hubieran visto que era ese niño en particular. Aterrizando en cuclillas, Naruto rápidamente despegó en una dirección aleatoria, tocándose la cara para quitar la leve humedad que había entrado en sus ojos. Se había dicho a sí mismo hace mucho tiempo que se negaba a llorar más, de todos modos, nunca le había servido de nada. Cuando el anciano, que Naruto luego se daría cuenta de que era el propio Hokage, le dijo por primera vez que ingresaría a la academia, su mente infantil había hecho lo que tantos habían hecho antes, evocó imágenes de misiones que desafían a la muerte. Elogios de clientes agradecidos y muchos jutsu increíbles para aprender. Sin embargo, a diferencia de muchos otros niños que daban por sentadas las cosas simples que Naruto nunca tuvo, como la familia o la amistad, había algo que anhelaba mucho más. Cuando era un niño pequeño, le encantaban esos días raros en los que podía caminar hacia un grupo de niños que jugaban ninja y le permitían unirse. Desafortunadamente, al día siguiente, como un reloj, regresaba, solo para que encendieran a él. O se escapaban o le decían que se perdiera. Había captado más de una mirada sospechosa u hostil de los padres cuando se acercaba a sus hijos, hasta el punto en que dejó de intentarlo y prefirió sentarse solo.
Escuchaba sus gritos de felicidad para poder cerrar los ojos y, solo por un momento, fingió que estaba entre ellos. Se suponía que la academia sería diferente, se uniría a otros niños que buscaban convertirse en shinobi. Estarían aprendiendo juntos, como compañeros de clase. Esas jóvenes e ingenuas esperanzas habían sido aplastadas en la primera semana. Tanto los niños como Sensei lo ignoraron como si tuviera alguna enfermedad. Al principio trató de perseverar, con la esperanza de que si demostraba que era lo suficientemente bueno, como ese chico Sasuke, verían lo bueno que era. Sin embargo, muchos de los otros niños parecían tener algo de entrenamiento de antemano, y había muchas cosas que simplemente no entendía en clase. Sin embargo, se negó a preguntar, pensando que lo haría parecer estúpido a los demás. No hay mucho que un niño pequeño pueda soportar, que vio al rubio huir de la academia donde obviamente no era deseado, al igual que en el resto del pueblo. Se detuvo en una calle solitaria durante unos segundos para recuperar el aliento, considerando a dónde debería ir ahora. Una punzada de culpa lo atravesó cuando pensó en los Ichiraku. Su primer pensamiento había sido volver al puesto de ramen donde se sentía tan cálido y deseado. Pero Teuchi y Ayame parecían tan felices cuando les habló de la academia. ¿Volver allí solo para decirles que acababa de darse por vencido? La idea dolía más de lo que las palabras podrían describir. Un estallido de determinación inundó al niño pequeño. Él no se había dado por vencido todavía. En un giro del destino, justo cuando resolvía regresar a la academia, saliendo del callejón con paso decidido, logró tropezar con un hombre corpulento que pasaba. Después de unas pocas maldiciones murmuradas, el hombre continuó sin apenas mirarlo, dejando al niño sentado en la calle polvorienta, agarrándose la cabeza y reprimiendo las lágrimas. Mientras los limpiaba, miró hacia arriba para ver un gran edificio que solo había visto de pasada en el viaje entre su pequeño apartamento y la academia, la biblioteca. Con una sonrisa brillante, Naruto se puso de pie con una energía previamente oculta. Las palabras de Shibuki-sensei sobre la biblioteca pasaron por su mente. Le había dicho a la clase que era un lugar al que podían ir para complementar su propio aprendizaje, pero Naruto nunca se había molestado en eso antes, ya que la lectura le resultaba difícil. Si eso lo ayudaba a convertirse en un shinobi increíble que sus compañeros de clase respetarían y admirarían, intentaría casi cualquier cosa. Por eso, alrededor de 10 minutos después, estaba caminando felizmente fuera del edificio con una pila de libros que casi le cortaban la vista del camino frente a él. Había esperado algún problema con el bibliotecario, pero el hombre de aspecto aburrido que estaba sentado detrás del escritorio, un chunin a juzgar por su chaleco antibalas verde bosque, apenas le había dado una segunda mirada. Todavía le molestaba a Naruto como los adultos siempre lo ignoraban, como si su existencia fuera tan insignificante que ni siquiera valía la pena mencionarlo. Sin embargo, no iba a quejarse de las raras oportunidades que ayudó. Había una sonrisa más sincera que de costumbre en sus mejillas, convirtiendo sus ojos en ranuras como las de un zorro, mientras trotaba hacia los campos de entrenamiento reservados para los estudiantes de la academia. Había uno que le gustaba especialmente, que estaba bastante lejos de la academia, porque estaba cerca de los verdaderos campos de entrenamiento. Ocasionalmente, podía captar los sonidos de los combates de shinobi. Mientras se sentaba en la suave hierba, los libros se extendían a su alrededor como pétalos de una flor de la que él era el tallo, no pudo evitar sentir que esto era un punto de inflexión para él. Ah, al diablo con esto, Tebayo. Naruto agarró un libro sobre la teoría de los chakras con una mano de nudillos blancos sobre su cabeza. Lo único que le impidió tirar a través del claro fueron las palabras ausentes de despedida del bibliotecario sobre dañar los libros. En cambio, lo colocó junto a la pila de otros libros que había intentado leer, solo para ser bloqueado por palabras que no entendía, diagramas que le dolían la cabeza y, a veces, incluso títulos confusos. En retrospectiva posterior, se daría cuenta de que elegir los libros más avanzados que pudo encontrar sobre el tema fue una mala elección, pero justo en ese momento estaba frustrado por su propia incapacidad. Se puso de pie de un salto para poder ejecutar algunos ejercicios, pensando que al menos podría trabajar en su estado físico. Era casi lo único que parecía tener sobre el resto de la clase. No tenía idea de que no había estado solo en el claro desde hacía algún tiempo, y un solo ojo lo observaba con curiosidad desde los árboles. ¿No se supone que deberías estar en la escuela, chico? Naruto, conmocionado por la voz repentina, giró tan rápido que logró tropezar con una pila de libros apilados al azar y terminó en el suelo. Terminó mirando aturdido al shinobi de cabello plateado, que lo miraba con clara diversión.
Al menos, Naruto asumió que era divertido, ya que el hombre usaba una máscara facial y tenía la diadema inclinada sobre un ojo. Dejó solo un ojo visible que actualmente estaba cerrado en un extraño facsímil de una sonrisa. El rubio rápidamente se orientó y se puso de pie, con una mirada de indignación en su rostro. ¿Qué te importa, Cíclope? Para su frustración, el exterior divertido del hombre nunca cambió ni parpadeó por un momento y simplemente se rió entre dientes antes de mirar las pilas de libros que rodeaban al niño. Bueno, me dirigía a un campo de entrenamiento y te vi a ti, aparentemente pensativo. Aunque admiro tu ética de trabajo, chico, tal vez tus estudios serían un poco más efectivos con un verdadero sensei. Naruto miró al hombre con sospecha por un momento, pensando en qué decir. Este no es el camino a los campos de entrenamiento, Cíclope, señaló con sospecha. Lejos de ser tomado por sorpresa, el hombre solo se rió entre dientes de nuevo, encogiéndose de hombros antes de rascarse la cabeza casi sin poder hacer nada. Oh, bueno, supongo que entré en el camino de la vida. Oh, y mi nombre es Kakashi por cierto, no Kiklox. Naruto parpadeó ante la respuesta. Cuanto más tiempo pasaba junto a este hombre, más confundido se ponía. Sí, bueno, lo que sea. No voy a volver a ese lugar. Kakashi solo arqueó una sola ceja, no es que Naruto pudiera haber visto de otra manera, y miró distraídamente en dirección a la academia. Oh, ¿es así? ¿De qué otra manera esperas convertirte en un shinobi? El hombre mayor casi parecía querer reírse de nuevo, considerando que Naruto se parecía cada vez más a un pájaro que acababa de ser rociado con agua, con las plumas erizadas y todo. Lo haré yo mismo. No necesito gente que no me quiera. Kakashi inclinó un poco la cabeza, extrañamente recordándole a Naruto un perro, antes de volver a mostrar esa extraña sonrisa. Ah, y veo que va bien basado en todos estos libros que has leído. Su tono estaba lleno de sarcasmo mientras señalaba los libros esparcidos, ninguno de ellos abierto más allá de la 10ª página. Por primera vez en la conversación, Naruto permitió algo más que indignación en su rostro cuando sus mejillas se tornaron de un tono rojo pálido. No es mi culpa si todos los libros usan palabras largas y estúpidas. Deberían decir lo que están tratando de decir. Tebayo. Kakashi de repente sorprendió al chico más joven al dejarse caer al suelo, con la cabeza inclinada hacia el otro lado de nuevo mientras parecía mirar a través de Naruto. Exasperantemente, incluso sentado, todavía estaba a la altura de los ojos del diminuto niño de 6 años. Continuó mirando a Naruto, que se volvió cada vez más extraño, antes de finalmente emitir un tarareo pensativo. No. Naruto parpadeó, el hombre había estado en silencio durante tanto tiempo que cuando finalmente habló, Naruto solo esperaba más. No. El hombre asintió sucintamente, sonriendo de nuevo como si hubiera encontrado una gran revelación con esta simple palabra. No. No creo que tu problema sean los libros o la academia. Después de todo, parecías bastante rápido en renunciar a ambos. De repente, la cara de Naruto estaba roja por una razón completamente diferente mientras se erizaba, para gran diversión de Kakashi nuevamente. Oye, no me rendí, Datebayo. Sin embargo, para su disgusto, Kakashi simplemente desechó sus palabras de enojo distraídamente como si estuviera espantando a un cachorro irritante. Claro, pero como te decía, no son tu problema. Naruto se detuvo ante eso, de repente sintiéndose un poco interesado a pesar de su irritación anterior. Tu problema es que te falta una meta, resumió Kakashi sabiamente. Naruto parpadeó, su ira desapareció mientras se hundía lentamente en el suelo, su hombro cayendo un poco. ¿Una meta? Kakashi le dirigió una sonrisa cuando vio que se volvía menos agresivo y un poco más receptivo a lo que decía. Una meta, una fuerza impulsora detrás de lo que haces, motivación para que no te rindas tan pronto como se vuelva un poco difícil. Kakashi volvió a señalar los libros y Naruto parecía avergonzado con razón, antes de volver a mirar al Jounin interrogativamente. Entonces, ¿cuál debería ser mi objetivo? Ante eso, Kakashi solo pudo encogerse de hombros, aún con la extraña expresión suya. Realmente no puedo decirte ese niño, tiene que ser tuyo, de lo contrario no tiene sentido. Naruto frunció el ceño ante eso, reflexionando internamente cuál podría ser su objetivo. Empezó a hacerle pensar en por qué hacía algo en un pueblo que ni siquiera parecía quererlo, lo que lo deprimía como siempre sucedía cuando estaba solo con sus pensamientos. Esa era la razón por la que le gustaba tanto distraerse, para no tener que pensar en esas cosas dolorosas. Pero sabes, Naruto levantó la vista cuando vio a Kakashi mirándolo fijamente, la sonrisa desapareció y fue reemplazada por una expresión más contemplativa.
Muchos shinobi poderosos, como el Hokage, por ejemplo, tienen como objetivo volverse lo suficientemente fuertes para proteger lo que es importante para ellos, y. Naruto ahora estaba absorto en cada palabra que decía Kakashi. Kakashi se rió del chico, de repente se inclinó para alborotar su cabello, para su molestia. Y, como el Hokage, debes comenzar desde abajo, en la academia, concluyó. Naruto gimió, alejándose del hombre y su mano y poniéndose de pie. Bien, lo entiendo, Tebayo. Volveré. Kakashi también se puso de pie, simulando saludar al chico con dos dedos mientras se giraba para irse. No te preocupes demasiado, niño, una vez que tengas ese objetivo, estoy seguro de que estarás bien. Con eso, de repente parpadeó antes de desaparecer por completo, haciendo que los ojos de Naruto se abrieran con asombro. Caminó unos pasos hacia donde había estado el Jounin solo para mirar hacia abajo cuando su pie aterrizó en algo que no era hierba. A primera vista pensó que era uno de los libros de la biblioteca, pero era demasiado pequeño. Recogiendo el libro negro anodino y abriéndolo en la primera página, se dio cuenta de que estaba lleno de varios perfiles de diferentes ninja, algunos de ellos claramente marcados como Nukenin. Oye Kakashi-san. El rubio llamó a los árboles, pero cuando no hubo respuesta, volvió a mirar el libro confundido, preguntándose cómo el hombre se las había arreglado para dejarlo caer. Con un encogimiento de hombros, lo arrojó encima de la pila de libros que ya tenía, frunciendo el ceño al darse cuenta de que tendría que devolverlos antes de regresar a la academia. Fiel a su palabra, Naruto regresó a la academia ese día, simplemente entró a clase durante el segundo período y se sentó. El maestro no dijo nada, continuó su clase como si nada hubiera pasado, incluso mientras los otros niños susurraban entre ellos sobre el alborotador. Lejos de su habitual tono ruidoso, Naruto estuvo sorprendentemente retraído durante el resto del día, pensando en el pequeño libro negro que ahora tenía en el bolsillo delantero de su sudadera naranja sin mangas. Había tratado de devolverlo en la biblioteca con los otros libros, ya que había asumido que eso era exactamente lo que hacías con los libros, pero el Chunin le había dicho que no podía simplemente darle a la biblioteca cualquier libro viejo que no hubiera prestado. Así que ahora lo estaba sosteniendo, sus dedos chasqueando sobre la mesa cuando sintió su peso en su bolsillo. Mirando hacia arriba, vio que el maestro estaba escribiendo ecuaciones matemáticas en la pizarra, cosas complicadas que Naruto ni siquiera podía comenzar a resolver. En lugar de eso, su mano casi inconscientemente se deslizó dentro de su bolsillo delantero, sus dedos trazando la cubierta lisa del libro. Lo sacó y lo abrió discretamente, hojeando distraídamente las primeras páginas. Al principio fue solo por curiosidad ociosa. Después de todo, básicamente estaba lleno de páginas de poderosos shinobi, junto con un poco de información sobre ellos. Sin embargo, cuanto más leía, más se encontraba absorto. Estos shinobi kunoichi eran de todas las naciones elementales. Sus cintas para la cabeza, rayadas o no, mostraban una gran cantidad de símbolos diferentes, algunos de los cuales ni siquiera les habían enseñado. Todos sus conjuntos de habilidades eran tan diferentes que casi aturdió la mente del joven cómo se habían vuelto tan poderosos a través de métodos tan diferentes. Luego, por supuesto, sucedió, Naruto pasó la página y allí, en la parte superior, marcando el rango del shinobi y, por lo tanto, la habilidad, había una gran S en negrita. Naruto hizo una pausa, mirando la página para ver si se había equivocado, pero efectivamente era una S, el rango más alto que se le podía dar a un shinobi. Akasuna no Sasori. Ese sería el nombre grabado en la mente de Naruto por el resto de su vida. A primera vista, Naruto pudo ver muchas similitudes entre él y el adolescente pelirrojo de aspecto joven que lo miraba fijamente fuera de la página, el cabello puntiagudo por ejemplo. Mientras leía, solo se sintió más intrigado, completamente indiferente a que este hombre también fuera un Nukenin. Titiritero. En ese momento, Naruto no tenía idea de cuánto afectaría su vida leer esa palabra, pero sabía que estaba interesado. Todo el concepto parecía atraerlo. Construir marionetas para usar en peleas casi sonaba como hacer tus propios amigos, unos que nunca podrían reprenderlo o decepcionarlo, porque él los controlaba por completo. Lentamente, una sonrisa derramó sus rasgos mientras seguía leyendo, la lección continuaba a su alrededor olvidada. Fue casi decepcionante cuando llegó al final del perfil. Inmediatamente hojeó el libro para encontrar más titiriteros, pero solo había unos pocos de rango B, nada tan impresionante como el supuesto repertorio que Sasori tenía a su disposición. Fue decepcionante, pero no deprimió a Naruto.
Por una vez había encontrado algo que le interesaba honesta y verdaderamente, algo a lo que aspirar, en lo que ser bueno, en lo que volverse poderoso. Una meta. El resto del día pasó demasiado lento para el gusto de Naruto. Tan pronto como sonó la última campana, salió del salón de clases tan rápido que fue como si hubiera usado el parpadeo del cuerpo. Le tomó solo unos minutos a ese ritmo llegar a la biblioteca, e inmediatamente corrió hacia el escritorio donde el aburrido Chunin todavía estaba sentado, reclinándose en su silla y hojeando un pequeño libro naranja. Sin embargo, para disgusto de Naruto, cuando pidió un libro sobre títeres, el hombre lo miró con una ceja levantada y un resoplido antes de irse y regresar con un libro para niños para títeres para principiantes, desafortunadamente no del tipo que Naruto quería. ¿Qué es esto, Tebayo? El Chunin no parecía realmente interesado en hablar, sino que volvió a su librito, al menos hasta que Naruto le arrojó el ofensivo manual al adolescente, casi causando que se cayera hacia atrás de la silla. «Oí. ¿Qué diablos fue eso, Gaki?» Naruto simplemente le devolvió la expresión de enojo mientras señalaba el libro de colores brillantes que ahora yacía en el suelo. «Eso no es lo que pedí para ti, idiota». El Chunin con el vendaje en la nariz simplemente tomó el libro con una mueca de indignación. «¿Se trata de títeres, no?» Trató de devolver el libro a las manos de Naruto, pero el rubio simplemente lo miró como si fueran vegetales en su ramen. «Sí, del tipo estúpido, Tebayo». A Naruto no le importaba alguna forma tonta de entretenimiento civil, sus títeres serían asombrosos y aterradores, no para reírse fácilmente. El Chunin solo parecía confundido mientras se rascaba la cabeza. ¿Qué, estás hablando del arte ninja que usan esas sandalias de arena? ¿Por qué demonios estarías buscando eso? Naruto solo sonrió, golpeándose el pecho con el pulgar. Voy a ser el mejor titiritero de todos los tiempos, Tebayo. El Chunin miró al niño por unos buenos momentos antes de estallar en carcajadas, caminando hacia los estantes de libros antes de regresar unos momentos después, todavía limpiándose los ojos por la risa mientras dejaba caer un libro en las manos de Naruto. Ese es un buen chico, un Konoha Shinobi convirtiéndose en titiritero. Lamento reventar tu burbuja, pero eso es un arte secreto, y maldita sea si Suna no guarda sus secretos como un comerciante lo hace con su bolso. Naruto miró el libro, parecía bastante viejo y parecía contener relatos de titiriteros desde la perspectiva de Konoha durante la Segunda Guerra Shinobi. Naruto parpadeó ante eso, ni siquiera sabía que había guerras Shinobi, no importa dos de ellas. De repente, recordó la risa de Chunin. No me importa, lo haré de todos modos. El Shinobi mayor lo miró por unos momentos más antes de encogerse de hombros y volver a sentarse. Noquearte, chico. Demonios, si lo logras, podré reírme de esos Sunanin que tienen una de sus artes preciadas siendo descifrada por un Gaki. Ignorando el último comentario debido a sus sentimientos encontrados con respecto al aliento velado, Naruto solo asintió lentamente antes de salir corriendo y regresar a su apartamento. Esa noche se quedó despierto leyendo ese viejo libro hasta que las luces comenzaron a apagarse fuera de su ventana. Definitivamente no había nada técnico y ni siquiera una sola idea de cómo podría funcionar la nave ninja, pero había comenzado a vislumbrar cómo podría hacerse. Lo primero y más importante parecían ser estas cuerdas de chakra que Suna Shinobi parecía ser capaz de hacer. Ahora solo tenía que averiguar qué diablos era chakra. Una sensación inquietante en el fondo de la mente de Naruto le dijo que aprender a manejar las marionetas podría tomar un tiempo, y más de unos pocos viajes a la biblioteca. Mientras Naruto se sentaba en su taburete favorito en Ichiraku Ramen, sorbía sus fideos y escuchaba el bullicio de la aldea detrás de él, reflexionó sobre los últimos meses. Sorprendentemente, una vez que se fijó una meta en su mente, le resultó mucho más fácil pensar. En lugar de que sus pensamientos se desviaran hacia su pasado, simplemente se concentró en lo que ahora era importante para él. Fue tanto liberador como esclarecedor. Por ejemplo, estaba asombrado de la facilidad con la que desbloqueó su propio chakra, manejándolo solo unos días después de aprender por primera vez sobre el manejo de títeres gracias a las útiles instrucciones que encontró en un libro. Por otro lado, hacerlo utilizable fue, y siguió siendo, un problema. Controlar la energía que ahora recorría su cuerpo representaba un desafío que nunca antes había imaginado. Teniendo en cuenta que no habían comenzado a enseñarlo en la academia, a pesar de que muchos de los niños del clan ya lo tenían desbloqueado, no pudo obtener ayuda allí. En cambio, se vio obligado a depender de su nuevo hogar lejos del hogar, la biblioteca. Incluso entonces, las explicaciones ofrecidas por los muchos libros sobre el tema eran difíciles de entender y bastante largas.
Naruto era un hacedor, no un lector. Pero de todos modos perseveró, teniendo siempre claro ese objetivo en su mente. Había llegado al punto en que podía expulsar su chakra de sus dedos, definitivamente un paso en la dirección correcta en sus ojos. Desafortunadamente, cada avance se encontró con otro obstáculo. Crear cuerdas a partir de su chakra resultó ser casi imposible. El problema era que chakra no tenía sustancia real. Cuando salió de sus dedos, era solo una sustancia tenue, púrpura y parecida al vapor. Estaba en algún lugar entre un líquido y un gas, con la consistencia de una nube. ¿Cómo se suponía que iba a convertir eso en algo tangible, que realmente pudiera adherirse a una marioneta? Estaba mucho más allá de él. Teniendo en cuenta que Konoha nunca había invertido tiempo en averiguar cómo funcionaban los títeres, incluso la biblioteca no podía ayudarlo en ese frente. Quizás simplemente le faltaba el control. Si bien era cierto que podía empujar y jalar un poco el sutil chakra que emitía, no era en gran medida. Tal vez si trabajara más duro en esos ejercicios de control de chakra sobre los que había estado leyendo, podría manejar un hilo corto y hacerlo más largo con el tiempo. Suspiró en su ramen, ya sintiendo un pequeño dolor de cabeza al pensar en todas las hojas que iba a desintegrar antes de poder hacer ese maldito ejercicio. ¿Cuál es la cara larga de Naruto-kun? El rubio levantó la vista y vio a Ayame mirándolo desde la cocina en la parte trasera del puesto. Teuchi debe haber salido por un tiempo. Ella estaba amasando la masa que eventualmente se convertiría en los fideos ramen. Verla a ella o a Teuchi hacer eso cuando era niño siempre lo había calmado, solo observando cómo extendían la masa, la estiraban, la giraban más antes de tirar una vez más, una y otra vez. Hasta que pudieran formarlo en el delgado, como un hilo, los ojos de Naruto se abrieron repentinamente mientras miraba sus manos con incredulidad, preguntándose cuán estúpido había sido al perderse algo tan obvio. De repente, y para gran sorpresa de Ayame, saltó el mostrador y lanzó sus brazos alrededor de la niña mayor, con una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Eres la mejor, Ayame Nee-chan». Tan pronto como llegó el abrazo, Naruto se fue, saltando sobre el mostrador y saliendo en dirección a su apartamento. La pobre camarera de ramen quedó conmocionada y confundida, parpadeando una o dos veces antes de reírse para sí misma, sacudiendo la cabeza ante las payasadas del joven. En el momento en que Naruto llegó a casa, saltó sobre su sofá y agarró la pequeña muñeca de madera que había dejado allí la noche anterior. Era una cosa simple que ni siquiera había hecho. La academia lo usó en sus lecciones de anatomía y Naruto simplemente lo tomó un día. Había pensado que tener algo a lo que apuntar lo ayudaría a crear las cuerdas. Incluso si no lo hubiera hecho, todavía lo mantuvo alrededor de todos modos. Ahora, sin embargo, cuando lo colocó frente a él, no pudo evitar la sonrisa en su rostro. Rápidamente sintió a través de su cuerpo la oleada de energía contenida en lo más profundo y la llevó a la superficie, enfocándola en la punta de sus dedos. Mientras que antes simplemente permitía que el tenue chakra azul saliera vapor de sus dedos, esta vez hizo todo lo posible para girarlo, tratando de enrollar la niebla insustancial en un hilo. Sus ojos se abrieron mucho cuando en lugar de la niebla purpúrea que solía tener, encontró una corriente casi cónica que salía de cada uno de sus dedos. Estaba tan sorprendido que inmediatamente perdió el control y el chakra rápidamente se disipó en el aire. No le importaba en absoluto. ¿Sí? Saltó en el aire, levantando el puño con su exclamación de emoción mientras hacía un pequeño baile de felicidad alrededor de su mesa. Ciertamente no era un hilo, pero era algo, y Naruto podría trabajar con algo. Finalmente podía sentir que su sueño se hacía realidad. Desafortunadamente, Naruto no tenía idea de que finalmente tomaría más de 6 meses. Le tomó ese tiempo, practicando todos los días después de la escuela, antes de que pudiera formar algo que recordara vagamente las cuerdas de chakra. Fue lento, tanto porque formarlos como él era ineficiente y agotador, por lo que no podía practicar por mucho tiempo, y ocasionalmente practicaba demasiado y terminaba quemando el tenketsu de las yemas de sus dedos. Esos incidentes le costaron semanas de práctica antes de que su sistema chakra pudiera sanar. Eso no quiere decir que hayan perdido el tiempo. Una vez que superó el estigma inicial, Naruto realmente encontró mucho para disfrutar en la lectura, y no solo sobre su arte favorito o cómo avanzar como shinobi. Cada libro era como un portal a un mundo diferente, uno en el que no tenía que recordar su pasado ni centrarse en la ignorancia que le daban los aldeanos. La lectura se convirtió en su consuelo en un mundo gris e ignorante. Incluso se había acostumbrado a hacerlo en clase, aunque a sus profesores no les importaba.
Al final, finalmente logró formar los malditos hilos 3 veces, solo para darse cuenta de que no tenía idea de cómo se suponía que debía unirlos a una marioneta. Pasaron otros 3 meses de refinamiento antes de que descubriera el truco, puramente por accidente. Se había frustrado y cansado después de casi una hora de intentarlo en la pequeña muñeca de madera al punto que comenzó a perder el control de los hilos, haciéndolos deshilacharse en los extremos. Cuando se dio cuenta de esto y trató de arreglarlos, todavía estaban tocando la muñeca, y con el siguiente movimiento de su dedo, el brazo de la muñeca se había sacudido hacia adelante. Naruto se había caído sobre su silla por la sorpresa. Naruto caminó lentamente por las calles del pueblo. Acababa de salir de la academia, su último día del primer año de hecho. Muchos de los otros niños habían salido corriendo delante de él, felices de hablar con sus amigos o hacer planes para las vacaciones antes de su segundo año. Naruto se contentó con simplemente salir a pasear. Era sorprendente lo poco que parecía apresurarse hoy en día, ahora que realmente tenía un lugar donde estar. Cuando entró en un apartamento que hace un año no habría reconocido como suyo debido a lo limpio que estaba, pudo evitar sonreír. Allí, en su mesa, como siempre, estaba la pequeña muñeca de madera con la que practicaba. Desde la puerta, se estiró, sonriendo mientras un delgado hilo púrpura se extendía desde sus dedos y casi instantáneamente agarraba a la marioneta en lugares estratégicos. Con un movimiento de su pulgar y su dedo anular, dio un paso confiado hacia adelante, girando su cabeza para mirarlo. Con sus dedos índice y medio obligó a la pequeña figura a levantar una mano y saludarlo, gesto al que él respondió con una sonrisa satisfecha. Durante unos minutos hizo que la muñeca corriera, dando vueltas y bailando mientras sus manos se movían y sus dedos se flexionaban. Se rió mientras realizaba un movimiento particularmente extravagante de correr por una pared, al menos hasta que el truco hizo que un trozo de papel que había clavado allí se cayera y cayera al suelo. Se agachó para recogerlo, solo para que su brillante sonrisa se volviera repentinamente sobria cuando se dio cuenta de lo que era. Hace mucho tiempo había arrancado el perfil de Sasori del libro de bingo y lo había clavado en la pared, como recordatorio de su objetivo. Mirando entre la página rota y la muñeca de madera que, irónicamente, tenía la cabeza inclinada hacia arriba casi expectante, frunció el ceño. No tenía motivos para estar feliz en este momento. Le tomó todos sus dedos incluso controlar una marioneta tan pequeña, y sus hilos de chakra eran tan visibles que en realidad brillaban. Comparado con el dominio que Sasori tenía sobre su arte, era lamentable. Se decía que el hombre controlaba 10 títeres a la vez, una habilidad que solo su abuela y el fundador del arte de los títeres, Monzaemon Chikamatsu, habían logrado. Lentamente, la mano de Naruto se cerró en un puño, todavía tenía mucho que hacer si quería alcanzar su objetivo. Esto fue solo el comienzo. Fue en algún momento durante su segundo año de entrenamiento oficial de Shinobi que Naruto se dio cuenta de que realmente despreciaba la academia. Normalmente, el joven rubio dudaría en decir que realmente odiaba cualquier cosa. No le gustaba, claro, había muchas cosas que no le gustaban. Para odiar verdaderamente algo, tenías que tener fuertes sentimientos y racionalizar todos los puntos buenos del sujeto ofensivo. La academia no tenía ninguno. El instituto no solo estaba repleto de decepciones para el titiritero novato, sino que honestamente sintió que aprendió más de la biblioteca. Los niños de dentro lo habían evitado inicialmente, por lo que había perdido todo interés en competir por su atención o amistad, prefiriendo mucho más la compañía de los títeres que estaba construyendo. Los maestros igualmente continuaron ignorando cualquier pregunta que pudiera haber tenido. No es que haya preguntado a muchos, con él complementando su aprendizaje en la biblioteca. Descubrió que las lecciones contenían tantas cosas inútiles, al menos para su propia mente, cuando se trataba de convertirse en un shinobi que lo desconcertaba. Por supuesto, aceptó que, como un niño pequeño, es posible que no tenga la imagen completa. Por ejemplo, una vez le preguntó a una de las niñas, por pura curiosidad, qué sucedía durante sus lecciones separadas. Después de la sorpresa inicial de que el problemático hablara con ella, la niña le dijo que aprendieron a arreglar flores en algunos. Naruto casi se rió a carcajadas por eso y, cuando la chica trató de defenderse, probablemente usando las propias palabras de su sensei, diciendo que era con fines de infiltración, Naruto en realidad lo había hecho. Había caminado por las partes más sórdidas de Konoha, había visto a las mujeres allí y ahora estaba bastante seguro de que la seducción y la infiltración tenían muy poco que ver con la disposición de un colorido ramo. Taijutsu estaba tan lleno de favoritismo, que era como si los instructores no desearan que los diversos niños civiles pasaran.
A menudo se los emparejaba con los niños del clan que tenían años de entrenamiento previo. Incluso la extraña chica tímida con los ojos claros a menudo golpeaba a sus oponentes, aunque a menudo se disculpaba molestamente después. Naruto no fue diferente, a menudo emparejado contra el chico Uchiha, probablemente el mejor usuario de taijutsu en todo el año, salvo quizás el chico Inuzuka. Naruto siempre sería derrotado rápida y humillantemente en ese sentido. Pero entonces, eso puede haber sido porque rara vez, si es que alguna vez, practicaba su taijutsu. Ese día, durante el segundo año, cuando había llegado a creer firmemente que despreciaba la academia, también fue el día en que decidió que estaba harto de ser golpeado en el cuadrilátero. Veamos, ¿qué tal Uzumaki Naruto ya and Uchiha Sasuke? Anizawa Sensei, el instructor de la academia de segundo año, llamó a la multitud de estudiantes que esperaban fuera del ring de combate. Casi de inmediato, el joven Uchiha salió al ring. Era un asunto simple de una cuerda larga que marcaba un límite aproximadamente circular. Unos momentos después, Naruto, que se había quedado atrás de la multitud, también entró, un poco más despacio. Anizawa levantó una ceja por la forma en que el joven rubio caminaba, ya que parecía terriblemente rígido, pero lo dejó pasar lo suficientemente rápido. Solo había llamado a la pareja porque siempre era divertido ver al rubio ser golpeado alrededor del ring, sin rendirse nunca, incluso cuando se enfrentaba a un oponente obviamente superior. Haz el sello de la confrontación. Sasuke lo hizo con una expresión de aburrimiento mientras que Naruto levantó su mano, su rostro extrañamente pasivo mientras lentamente movía sus dedos en el patrón correcto. Al ver que lo habían hecho, Anizawa salió del ring, levantó la mano antes de volver a bajarla. Hajime. Instantáneamente, los murmullos y la charla tranquila en el grupo de estudiantes cesaron cuando se dieron cuenta de que, a diferencia de lo habitual, Naruto no se había adelantado para cargar imprudentemente contra Sasuke. En cambio, el chico se movió lentamente hacia lo que parecía ser el estilo de la academia, algo que nadie había visto usar a Naruto antes. Decidiendo simplemente terminar con esto, Sasuke avanzó, su velocidad impresionante para su edad, mientras se lanzaba hacia el rubio. Pensó que intentaría ir por el knockout de un solo golpe, enviando un puñetazo directo a la cara del niño, mientras en realidad apuntaba a su estómago. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando la rodilla de Naruto apareció de repente entre ellos, bloqueando su ataque mientras el rubio se inclinaba hacia atrás, dejando pasar la finta por encima de su cabeza. Continuó sorprendiendo a todos al levantar su otra pierna con más velocidad de la que había mostrado antes, golpeando a Sasuke justo en la barbilla y enviando al chico volando hacia atrás, pero no fuera del ring. El chico se levantó lentamente, con los ojos muy abiertos mientras se frotaba la barbilla. Esa patada se había sentido como ser golpeado por una puerta. El acero entró en los ojos del joven Uchiha mientras se establecía en su propio estilo que su padre le estaba enseñando, la más pequeña de las sonrisas comenzaba a dibujarse en sus labios. Cuando los dos se encontraron de nuevo, Sasuke ya no subestimaba al rubio y el intercambio fue mucho más parejo. Sasuke era obviamente el más rápido y flexible de los dos, pero Naruto golpeó como una barra de acero y ni siquiera pareció sentir los golpes que atravesaron su guardia, su expresión nunca cambió una vez. Lo más preocupante era que Naruto parecía ser capaz de predecir todos sus movimientos, como si tuviera ojos en la nuca. Eventualmente, Sasuke se quedó jadeando, curándose más que unos cuantos moretones desagradables, mientras que Naruto aún estaba de pie en esa postura rígida y exasperantemente calmada. Anizawa, al igual que los estudiantes, había estado observando con asombro e incredulidad cómo el supuesto último muerto en realidad había vencido al mejor estudiante actual en lo que se suponía que era el fuerte de Sasuke. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cancelar el partido para preservar un poco el orgullo de Sasuke, notó algo que hizo que sus ojos se entrecerraran. Espera un segundo. De repente entró en el ring, agarró a Naruto por la nuca y lo levantó, todo mientras la expresión de los chicos nunca cambiaba, como una máscara permanente. Obligó a Chakra a entrar en el niño, rompiendo el enje que había notado sobre él. Hubo una nube de humo y de repente, en lugar del rubio, apareció un maniquí de madera toscamente tallada. Parecía que lo habían abofeteado con troncos de árboles. Lo que sea que Anizawa había estado esperando, ciertamente no era eso. Lo que fue más sorprendente fueron los hilos azules delgados y casi invisibles que emergían de la marioneta que se retiraba entre la multitud de estudiantes. Naruto, sal de aquí.
Unos segundos más tarde y el rubio salió de entre sus compañeros de clase, vistiendo una chaqueta gris con capucha que estaba cerrada en el frente. Las mangas eran demasiado largas para sus brazos, cubriendo fácilmente sus manos y por lo tanto el movimiento de sus dedos. Se quitó la capucha para revelar sus rasgos sonrientes. Debajo de las mangas, sus dedos temblaron y la marioneta en las manos de Anizawa cobró vida, saltando rápidamente fuera de su alcance y chasqueando para pararse al lado de su creador. ¿Qué piensas, sensei? Muy bien, ¿eh? Naruto dijo con una sonrisa genuina. Lo llamo Dami. Es un poco tosco, pero para ser mi primer títere de tamaño natural, estoy muy orgulloso de él. Durante unos largos momentos hubo silencio mientras toda la clase miraba boquiabierta a Naruto y al tosco muñeco que estaba a su lado. Naruto, ¿tú hiciste esta cosa? El instructor preguntó lentamente. El rubio asintió felizmente, todavía sonriendo ante las miradas de asombro en los rostros de sus compañeros de clase. ¿Y lo que hiciste allí atrás, fueron títeres, como un Sunanin? Otro asentimiento hizo que el mayor de los Chuunin titubeara en sus palabras por un momento, dividido entre estar impresionado de que un estudiante de la academia, de apenas 8 años, de alguna manera se las había arreglado para aplicar ingeniería inversa a una de las técnicas más preciadas de Sunagakure, e irritado porque era este en particular alumno. Sin embargo, finalmente, sus rasgos educados como un ceño fruncido poco característico encontraron su camino en sus rasgos. Estás descalificado por hacer trampa. Naruto parpadeó, la sonrisa se deslizó de su rostro cuando casi perdió el control de Dami, causando que uno de sus brazos cayera sin fuerzas. Espera que... El Chunin resopló al niño, empujando la marioneta en el pecho con bastante brusquedad. Hiciste trampa, usando jutsu en un combate de taijutsu. No lo vuelvas a hacer o tendrás detención. Naruto miró boquiabierto al hombre, sin saber qué decir ante algo así. Desafortunadamente, sus compañeros de clase parecían haber salido de su estupor por la dura amonestación. Sí, no seas tan mal perdedor que tengas que hacer trampa, Tobe. Ese comentario fue cortesía de Inuzuka Kiba, un chico alborotador de cabello castaño que rápidamente instigó al resto de la clase a burlarse. Tramposo. Sí, no hay forma de que Sasuke pierda contra ti sin que hagas trampa. Ve a jugar con tus muñecas a otro lado, Tobe. El resto estaba en la misma línea, y la expresión confusa de Naruto se transformó lentamente en un profundo ceño fruncido. Volviendo a ponerse la capucha sobre la cabeza y ordenándole a Dami que lo siguiera, hizo un movimiento para caminar de regreso a la multitud solo para ser detenido por la voz de su sensei nuevamente. Naruto, te llevaré a ver al Hokage después de que termine el día de la academia. Querrás saber sobre tus actividades extracurriculares. Naruto se congeló pero no se dio la vuelta, asintió lentamente antes de retirarse a la parte de atrás de la multitud, las burlas y los gritos de sus compañeros de clase aún resonaban en sus oídos. Oh, sí, despreciaba la academia. En la humilde opinión de Naruto, la expresión de total conmoción en el rostro del Hokage ese día mientras demostraba que era un titiritero casi valió las burlas de sus compañeros de clase. Estaba seguro de que la pipa que era casi una característica permanente en la cara del anciano casi se cae cuando hizo que Dami saludara con la mano al anciano Kage a modo de saludo. Sin embargo, ese fue el punto más alto, y la reunión solo había ido cuesta abajo desde allí. El Hokage inmediatamente le preguntó quién lo había estado entrenando en el manejo de marionetas. Fue un sentimiento difícil de describir cuando una de las personas a las que más admirabas mostró lo poco que pensaban en ti. Peor aún, cuando Naruto se defendió y le dijo al Hokage que había aprendido todo por sí mismo principalmente a través de prueba y error, el hombre había pedido pruebas. ¿Prueba? La prueba estaba en los vendajes que subían por los brazos de Naruto de las veces que había quemado el Tenketsu en sus manos. La prueba estaba en el sudor que había vertido en la creación de Dami y en las insoportablemente largas horas que había pasado en su apartamento, hasta altas horas de la noche, aprendiendo a controlarlo hasta el punto de que podía imitarse a sí mismo con éxito. Había tardado demasiado en convencer al hombre de que se trataba de su propio esfuerzo y, al final, Naruto sentía un dolor casi físico en el pecho cada vez que veía los ojos del anciano Kage mirándolo con escepticismo. El insulto final llegó cuando Naruto se iba, desanimado y desilusionado, cuando el Hokage tuvo el descaro, el valor absoluto, de decirle que estaba orgulloso de Naruto. Orgulloso. El hombre había pasado la última media hora tratando de convencer a Naruto de que le dijera quién era su misterioso entrenador, y cuando finalmente aceptó que no existía tal persona, de repente se sintió orgulloso.
Cuando Naruto salió de esa oficina, se hizo un voto silencioso detrás de una máscara fría que ocultaba un ceño furioso. Los mostraría orgullosos. Umino Iruka normalmente no era el tipo de hombre que dejaba que su clase viera fácilmente su buen humor. Sin embargo, cuando entró al salón de clases ese día, no se molestó en ocultar su cálida sonrisa. Después de todo, hoy era el examen de graduación de su último grupo de estudiantes. ¿Y qué grupo era? El joven Chunin se sintió bastante privilegiado de haber sido testigo de lo que realmente creía que era el futuro de Konoha. Nunca una clase había estado tan llena de futuros líderes de clanes y shinobi prometedores, e Iruka fue quien finalmente los despidió en su largo viaje para convertirse en el excelente ninja que ya podía ver en ellos. Mientras dejaba que su mirada vagara por la habitación, se sintió orgulloso de ver todos y cada uno de los rostros llenos de esperanza. Tal vez no todos recibirían su vincha hoy, pero aquellos que habían trabajado duro y verdaderamente lo merecían, y eso era lo que importaba. Vislumbró al niño Uchiha, una historia realmente trágica sobre lo que le sucedió al clan del pobre niño. Sin embargo, eso no le impidió convertirse en novato del año. En las filas del medio vio a Ino, Hinata, Chouji, Shikamaru y Shino hablando entre ellos o esperando pacientemente a que comenzara la clase. Todos ellos se convertirían en la futura columna vertebral de la aldea como miembros destacados de sus clanes. Incluso Kiba se veía feliz, y aunque tenía un hermano mayor que probablemente tomaría el lugar de su madre, estaba seguro de que el joven Inuzuka continuaría haciendo grandes cosas por la aldea. Entonces los ojos de Iruka se posaron sobre él, el chico sentado tan lejos del escritorio del profesor como físicamente podía sin solo levantarse y salir de la habitación. Uzumaki Naruto era un enigma para el cicatrizado Chunin, y lo había sido desde que se hizo cargo de su clase hace 2 años. Le habían dicho que, para empezar, el niño era un mocoso bullicioso y fanfarrón, pero en algún momento durante su segundo año simplemente se detuvo, desvaneciéndose en el fondo. Casi al mismo tiempo, los instructores habían visto un aumento casi meteórico en las calificaciones del rubio, tanto, que había comenzado a amenazar las posiciones de algunos de los mejores estudiantes como Sasuke y Sakura, al menos académicamente. En el aspecto físico de las cosas, sufrió mucho, aunque no se desconocía la causa. Desde ese día en que se reveló por primera vez el pasatiempo alternativo del niño, había hecho un desafío tratando de colar sus marionetas colgadas en el ring, solo mejorando gracias a la vigilancia continua del maestro. Hasta el día de hoy, Iruka rara vez podía notar la diferencia entre el titiritero y el títere, lo cual supuso que era el punto. A menudo se decía con los dientes apretados, pero nadie podía estar en desacuerdo con que lo que el chico mostraba en su habilidad con una técnica puramente de ingeniería inversa era, sin duda, una habilidad prodigiosa. Un día, sin embargo, simplemente se detuvo. Las calificaciones de Naruto se hundieron masivamente casi de la noche a la mañana. Sin embargo, no por las razones que muchos pensaron, o incluso esperaron. No, era descaradamente obvio que Naruto estaba bajando sus calificaciones a propósito, casi como si se estuviera burlando de la academia. Mantuvo constantemente sus calificaciones en el punto en el que estaba en la curva, siempre dentro de los límites de graduación, lo que lo convirtió en el último en la práctica una vez más. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba borrando a propósito las respuestas correctas. Un día, Iruka decidió marcar las respuestas desvaídas de todos modos, ya que todavía eran técnicamente correctas. Al día siguiente, cuando Naruto entregó su trabajo, las respuestas se borraron aún más, hasta que el rubio casi rompió el papel. El chico siempre usaba una capucha hoy en día que ensombrecía sus rasgos, pero Iruka definitivamente vio una sonrisa en sus labios ese día. Nadie tenía idea de por qué había decidido de repente que quería ser el último en morir, pero nadie podía entender a Uzumaki Naruto en absoluto. El niño a veces perdía 2 o 3 días de escuela por completo, y llegaba al tercer día luciendo agotado, enfermo o cubierto de varias heridas. Honestamente, Iruka juró que a veces parecía que el chico había salido y se había envenenado. Sus brazos estaban constantemente cubiertos con vendajes, y una vez que se le resbalaron durante un combate de taijutsu en el que realmente había participado, revelaron carne enrojecida y quemada junto con muchos puntos inflamados que Chunin solo pudo asumir que eran el tenketsu del niño. A lo largo de los años, las sombras oscuras debajo de los ojos de Naruto, que claramente eran un signo de privación prolongada del sueño, solo empeoraron. Iruka estaba bastante seguro de que ahora eran una característica permanente en su rostro. Asimismo, la tez previamente bronceada que había tenido cuando era un niño más pequeño se había ido.
El niño había palidecido considerablemente, lo que llevó a Iruka a creer que se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y rara vez salía de su apartamento. Incluso esos eran difíciles de detectar ahora, ya que el chico también se había acostumbrado a usar gafas de color naranja que eran casi como visores. Cubrían la mayor parte de la parte superior de su cara cuando se usaban. Si no estaban en su cara, colgaban alrededor de su cuello, mostrando unos ojos entrecerrados y aburridos que miraban el mundo como a través de un panel de vidrio, indiferentes e indiferentes. El joven instructor finalmente apartó la mirada de Naruto, tratando de sacudir la cabeza de los pensamientos que siempre aparecían cuando miraba al chico. En cambio, tosió en su mano tratando de que la clase se calmara. Como de costumbre, eso no hizo nada. ¿Por qué alguna vez creyó que funcionaría, cuando no lo había hecho en los últimos 2 años? Tranquilizarse. Toda la clase se quedó en silencio cuando se puso en juego el llamado jutsu de cabeza grande, algo que hizo que Iruka fuera bastante infame entre los estudiantes. Una vez que estuvieron en silencio, Iruka les sonrió con orgullo como si nada hubiera pasado. Ahora, todos sabemos para qué estamos aquí hoy, así que comencemos lo antes posible, comenzando con la parte escrita del examen. Cuando Iruka se movió detrás de su escritorio para tomar los exámenes que había guardado bajo llave en el cajón, una sola gota de sudor frío le corrió por la nuca. Juró que en ese momento podía sentir la mirada de Naruto en su espalda, así como la sonrisa oculta en las facciones del chico. Cuando Naruto le quitó a Mizuki su diadema recién ganada, sin siquiera molestarse en ocultar su sonrisa, se aseguró de hacer un pequeño espectáculo al decidir cómo usarla. Finalmente, simplemente lo metió en uno de los muchos bolsillos que había esparcido por su persona. Una vez se le comparó con tener una pequeña dimensión de bolsillo en su persona de todas las cosas aleatorias que mantendría almacenadas, casi imposible en algunos casos. Sobre todo fue gracias a la gran chaqueta con capucha que llevaba puesto. Estaba abierto en el frente para mostrar el chaleco simple que usaba encima de una camisa de malla estándar. También había unos cuantos bolsillos en los pantalones largos y holgados que llevaba, tapados con cinta en las espinillas, pero no guardaba nada demasiado importante allí. Caminó a casa relativamente despacio ese día, por una vez disfrutando del sol, incluso si ninguno realmente tocaba su piel. Los exámenes de graduación habían terminado poco después del almuerzo, por lo que el bullicio en el pueblo se había calmado mientras tanto, al menos hasta que el sol comenzó a descender por el horizonte nuevamente. Naruto había regresado a su apartamento antes de eso, por lo que tuvo un felizmente solitario paseo por las calles relativamente tranquilas, solo pensando en cómo había funcionado todo. Ese era el principal motivo de su sonrisa, no pasar. Sabía que aprobaría desde el momento en que robó la clave de respuestas del examen escrito del escritorio de Iruka, con días de anticipación. Todavía tenían ubicaciones de equipo mañana, pero Naruto no estaba demasiado preocupado. Sabía que se graduaría en último lugar, por lo que su lugar en un buen equipo estaba prácticamente garantizado. Era irónico que los instructores de Chunin todavía no tuvieran idea de por qué sus calificaciones habían bajado repentinamente un día. Fue sencillo en realidad. Naruto simplemente había descubierto los arreglos de equipo estándar para el novato del año, Kunoichi del año y el último muerto. Era bastante obvio que Sasuke se convertiría en novato del año. Incluso si Naruto se hubiera esforzado al máximo, nunca habría alcanzado a Uchiha. Tuvo un comienzo tardío en cuanto a calificaciones y su taijutsu fue lamentablemente por debajo de la media. Incluso con el chapuzón que había tomado el chico de cabello oscuro cuando su clan fue masacrado, el Uchiha había logrado calificaciones excelentes en casi todo. La respuesta obvia entonces era convertirse en el último muerto. Estar en el mismo equipo que Sasuke no era lo ideal, pero el rubio tenía el presentimiento de que el último Uchiha tendría un buen instructor. Naruto simplemente quería su parte. Cuando realmente comenzó a funcionar, Naruto estaba bastante sorprendido. Después de todo, se suponía que solo era un estudiante de la academia. Burlar a Chunin, y ciertamente se sentía como si eso fuera lo que estaba haciendo, no se suponía que fuera una opción. Naruto no era inteligente con los libros en el sentido tradicional. Ahora era bueno leyendo, pero aún le tomaba tiempo absorber varios conceptos puramente de una página. En la práctica, afortunadamente, fue una historia diferente. Dale suficiente tiempo para simplemente probar algo, y el niño sintió que no había nada que no pudiera resolver. Sin embargo, sus pensamientos se alejaron de la introspección cuando llegó a casa, el antiguo edificio rústico de apartamentos que compartía con una o dos personas más, todos en diferentes pisos.
Era un edificio dolorosamente simple, que se mezclaba perfectamente con la estética circundante con su estructura de 6 pisos y su techo de tejas simples. Aún así, estaba en casa. Él odió hábilmente al viejo perro que siempre estaba fuera de la puerta del ocupante del primer piso antes de simplemente caminar hasta la pared del fondo de la escalera. Realmente era asombroso lo que uno podía encontrar en la biblioteca cuando empezaban a buscar donde no debían. Buscando a tientas en sus bolsillos por solo un momento, realmente podría tener demasiados, abrió rápidamente la puerta, solo para palidecer ante lo que vio dentro. En su pequeña cocina, una gran nube vaporosa de neblina púrpura de aspecto nocivo se estaba expandiendo lentamente desde donde una pequeña taza de líquido de aspecto igualmente vicioso se había derramado sobre la placa. Presa del pánico, agarró un paño cercano, corrió rápidamente a su baño para mojarlo, se puso las gafas protectoras en los ojos y el paño húmedo en la boca, antes de atravesar el vapor para abrir la ventana. Afortunadamente, la densa nube fluyó inmediatamente hacia el exterior. Desafortunadamente, estaba justo en el camino de un pequeño pájaro azul posado en un cable afuera. La pobre criatura ni siquiera podía batir sus alas antes de que su diminuto corazón se desplomara por completo debido a una sobredosis masiva de veneno que en realidad no se suponía que fuera inhalado. Sin embargo, antes de que pudiera caerse del cable, unos hilos invisibles de chakra se engancharon a su cuerpo y lo arrastraron hacia el apartamento. Asegurándose de que la nube se hubiera disipado por completo afuera, Naruto suspiró, enderezó la botella derramada y cerró la ventana nuevamente. Por un momento, miró al pajarito en sus manos con una expresión indiferente. No era como si no estuviera acostumbrado a ver animales muertos. Tenía que probar sus venenos en algo. Por otra parte, ese algo era más a menudo que él mismo. Había una razón por la que a menudo se perdía días enteros de la academia para recuperarse. En una nota más brillante, había observado que había mucha más motivación para encontrar antídotos cuando tenía el veneno circulando por su torrente sanguíneo. Además, ya tenía que haber estado desarrollando algún tipo de inmunidad o resistencia, ¿correcto? Con una mirada pensativa, sostuvo el pájaro frente a él con sus hilos de chakra, moviéndolos para encontrar los lugares más estratégicos que pudieran manipularlo con la menor cantidad de esfuerzo. Rápidamente eliminó 6 dedos, dejando uno en la parte posterior de su cuello, uno para cada articulación del ala y otro dividido entre sus pequeños pies con garras. De repente, el pájaro se estremeció en una especie de facsímil de la vida, batiendo sus alas de forma experimental antes de saltar a un banco de trabajo cercano. Su cabeza se inclinó para que sus ojos vidriosos y ciegos miraran a Naruto. Solo miró hacia atrás con interés mientras obligaba al pájaro a extenderse, luego retraerse y luego extender sus alas nuevamente. Un brillo entró en los ojos del rubio mientras corría hacia su banco de trabajo principal donde se construían la mayoría de sus títeres. Rápidamente, pero con cuidado, apartó a Dami del camino. Ni siquiera estaba seguro de por qué se quedó con la vieja marioneta. Probablemente solo sentimentalismo. Naruto se encogió de hombros internamente mientras dejaba el pájaro en el suelo antes de agarrar sus herramientas de su gancho cercano, una sonrisa brillante en su rostro mientras las ideas nadaban en su cabeza, esperando que él eligiera las que se conectarían como un gran rompecabezas. Probablemente iba a ser otra noche de insomnio para él. Kakashi sintió ganas de taparse la cara con las manos mientras miraba a su nuevo equipo de Genin. Bueno, pronto se ocuparía de eso. Primero, estaba Sasuke, quien era más o menos como había esperado que el chico. No es exactamente algo bueno, pero era factible. El niño simplemente necesitaba algunos vínculos con su pueblo y atenuar seriamente su obsesión con su hermano, al menos si su presentación era algo para continuar. Cuando entró con el equipo 3 horas tarde a las ubicaciones de los equipos, el Uchiha estaba junto a la pared, mirando por la ventana, sin decir una palabra porque entró tarde, incluso si la irritación era obvia. Sakura era única. Si Kakashi esperaba algo diferente de la gran Kunoichi, ahora lo lamentaba. La chica ciertamente tenía una mente de una sola pista, si nada más. O sí, ella, una presentación única decía mucho sobre ella. Ella había sido la que le había gritado por llegar tarde con una voz bastante chillona. Él sinceramente esperaba que fuera solo una fase. Aún así, las calificaciones no podían ser tan engañosas, estaba seguro de que una vez que la sacara al campo y tuviera una idea de sus habilidades, vería lo que los instructores de la academia veían en ella. Luego estaba Naruto. Cuando entró en el salón de clases, el niño estaba profundamente dormido en su escritorio. Su cuerpo cubría casi tanto como una burame.
Incluso ahora, su cabeza seguía asintiendo ocasionalmente hacia adelante, y sus ojos ya cerrados parecían listos para cerrarse. Las sombras debajo de sus ojos eran demasiado profundas para ser saludables y, sin embargo, se suponía que este niño era una especie de prodigio único en su tipo. Perdona a Kakashi si no pudo verlo del todo. No estaba del todo seguro de por qué se le consideraba un prodigio. El hombre había hojeado los informes de la academia. Demonios, si la presentación del niño era algo con lo que estaría lidiando en los próximos meses, Kakashi no podía esperar a que su equipo fallara como todos los demás, el legado de Yondaime y las Tsuchiya serían condenados. Está bien, entonces, Kakashi estaba seguro de que había una gran gota de sudor rodando por la parte posterior de su cuello mientras se esforzaba por no desvanecerse la ceja en la línea del cabello ante la presentación de Sakura. Claro, lo llamaría así por ahora. ¿Qué hay de ti, rubia? Se giró, solo para que la gota de sudor creciera exponencialmente más grande. Naruto en algún momento de sus declaraciones simplemente se había quedado dormido, su rostro descansaba contra su pecho mientras milagrosamente permanecía sentado. Oye, Naruto. No te duermas. Eres tan malo como Shikamaru. Sakura hizo un movimiento en la parte posterior de la cabeza del rubio para despertarlo solo para que Naruto se desplomara repentinamente en ese momento exacto. El golpe de Sakura se abrió y perdió el equilibrio, colapsando torpemente sobre la forma inconsciente de Naruto, el impacto en su pecho despertó al joven titiritero. Parpadeó una vez, con los ojos entrecerrados mirando el peso que presionaba contra su pecho. Sakura. Suéltame. La pelirrosa inmediatamente se levantó del chico, arrastrándose más de lo necesario a lo largo del banco alejándose de él, su cara estaba de un rojo virulento y su ojo temblaba incontrolablemente. Más tranquilamente, Naruto también se levantó, mirando con cansancio al Jounin de cabello plateado y a los Uchiha que le devolvían la mirada con variadas expresiones. Sakura evitó su mirada mientras trataba de evitar que su rostro coincidiera con el color de su cabello. ¿Qué me perdí? Esa gota de sudor se hizo más grande nuevamente cuando Kakashi forzó una sonrisa en su rostro. Nos estábamos presentando, es tu turno. Naruto parpadeó con cansancio, luciendo como si preferiría estar dormido. Pero bueno, no quería causar una mala impresión en su sensei. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Hubo una larga e incómoda pausa cuando el rubio comenzó a sentirse desconcertado por las miradas que estaba recibiendo. No tenía ni idea de que para sus compañeros de clase era un enigma tanto como lo era para sus instructores. Solía ser ese niño problemático, pero un día simplemente se desvaneció, y solo se notó realmente en su ausencia. Incluso Sasuke estaba levemente intrigado por el único otro niño introvertido de su clase. En algún otro lugar del pueblo, un chico con gafas de sol de color marrón puntiagudo y una chaqueta gris de cuello alto estornudó muy silenciosamente antes de consultar con la colmena de insectos dentro de él sobre la causa de su repentina irritación. Y Naruto solo levantó una ceja al hombre de cabello plateado. ¿Y qué? El Jounin levantó la mano, listo para continuar, pero decidió no hacerlo, dejándola caer a su lado sin convicción. No importa, eso servirá. En este punto, Sakura se había recuperado y tanto ella como Sasuke miraban a Naruto y Kakashi de forma extraña. Y ahora que estaban aquí Kakashi se quedó con un vengador irritable, una fangirl sonrojada y un prodigio somnoliento. Simplemente genial. Bueno, ahora que todos sabemos un poco más los unos de los otros, Sasuke y Sakura sudaron por eso, solo habían aprendido el nombre de su sensei y nada nuevo sobre su compañero de equipo. Iré directo al grano. Ustedes aún no son genin. Hay una última prueba antes de que puedan decir eso. Ante eso, incluso Naruto parecía un poco más alerta mientras los tres genin miraban a su sensei con cautela. Me alegro de tener su atención, continuó Kakashi. Esa prueba que hiciste fue para ver si poseías las habilidades requeridas para convertirte en genin. Ahora puedo ver cómo las usas. Ven al campo de entrenamiento 3 mañana por la mañana a las 8 en punto. Con eso, el hombre se puso de pie, saludando con ligereza y haciendo un último comentario de despedida. Oh, te recomiendo que no comas nada. Solo te enfermarás. No es que realmente le hiciera ningún bien a Naruto, ya que el chico ya se había caído hacia atrás del banco y estaba profundamente dormido de nuevo. Kakashi se rascó la nuca mientras miraba al rubio adormecido. Oh, y que alguien le diga a Naruto, ¿de acuerdo? Sin otra palabra, su cuerpo parpadeó por un momento antes de desaparecer por completo.
A pesar de lo que dijo, ninguno de los compañeros de equipo de Naruto hizo ningún esfuerzo por despertar al titiritero. Sasuke simplemente salió y Sakura estaba pisándole los talones, tratando de pensar en una manera de invitar al estoico chico a comer. Unos momentos después, cuando estaba seguro de que estaba solo, el ojo de Naruto se abrió y una sonrisa apareció en sus labios. Ahora comenzó la verdadera diversión. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.